Muy bien, segundo bloque de la Mesa Roja, entrevista central. Ya tenemos aquí en los estudios del Puente FM 103.3 a Daniel Arbulo, titular de la Defensoría del Vecino y la Vecina de Montevideo, el defensor del vecino, digamos así, a grandes rasgos. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por venir. No, muchísimas gracias por la invitación, un gustazo. Un placer tenerte con nosotros. Primero, estaría buenísimo para que la gente lo sepa también, ¿no? Porque es como que es un cargo que la gente conoce, pero quizás no se sabe bien qué es lo que hace directamente, ¿no? La Defensoría. ¿Qué es la Defensoría y qué competencias tiene? Bien, la Defensoría de Vecinas y Vecinos tiene, en primera instancia, fue creada en el 2003. Empieza a funcionar en el 2006, o sea que va a cumplir en funciones unos 20 años, en diciembre del año que viene, y tiene dos tareas fundamentales. La primera tarea tiene que ver con contribuir a través de reclamos de vecinos en general y vecinas a la mejora de los servicios públicos de municipios e intendencias. Y por otro lado tiene una tarea de ser una institución de promoción de derechos. Esta segunda pata a nosotros nos parece clave porque vinculada con la primera, la de los servicios, nosotros lo que entendemos de la Defensoría es que cuando se incumple un servicio, un programa, cuando hay alguna demora de más en alguna de estas cuestiones, lo que se está haciendo es vulnerar el derecho. Cuando una persona tiene, por ejemplo, una demora en reparar una vereda, bueno, efectivamente lo que se está... Ustedes son los que reciben el reclamo, digamos. Nosotros recibimos los reclamos, pero lo interpretamos, los conceptualizamos como también una vulneración de derechos. Claro. Cuando los ómnibus efectivamente no llegan a determinado horario, o cuando el transporte no es un transporte de calidad, lo que se está haciendo es vulnerar el derecho de las personas. Y en este sentido el papel de la Defensoría es, en diálogo con vecinas y vecinos, tomar los reclamos y trasladarle al gobierno departamental o al gobierno municipal, según sea el caso, no solo el reclamo, sino el seguimiento para lograr soluciones, digamos. Y en este sentido no es solo una institución que reciba el reclamo individual, sino que lo que nosotros intentamos es que los reclamos individuales se agrupen y sean colectivos, efectivamente. Eso contribuye también a la mejora de los servicios, contribuye al control, y el control a los servicios públicos efectivamente es una profundización de la democracia, es una cosa que nos parece a nosotros que es importante. Entonces, en este sentido, la institución ahora uno asume que se la conoce más, a medida que pase el tiempo sin duda se la va a conocer más, porque es una institución que ha estado en muchas soluciones, pero también en la generación de la problematización. Y esto nos parece importante. El papel de la Defensoría es un papel incómodo. Claro, de alguna manera es como un nexo, ¿no? entre la gente, digamos, y las instituciones para que las instituciones cumplan con los reclamos que la gente le hace a estas instituciones, a los municipios, intendencias, etcétera, ¿no? Exactamente. Las instituciones en el mundo, estas instituciones, que en general son conocidas por ombudsman, defensores del pueblo, defensorías de vecinas, defensorías específicamente, comisionados parlamentarios. El comisionado parlamentario es una figura similar a la de la Defensoría del Vecino. La institución de derechos humanos son instituciones en general poco simpáticas que lo que intentan hacer, o su tarea principal, es plantarse frente a actuaciones del Estado que de alguna manera vulneran los derechos. Y defender al vecino, digamos, ante esa vulneración. ¿Y cuál es a ver, supongo que se deben enfrentar un montón de situaciones diariamente, ¿no? Pero, ¿cuál es la situación más común que enfrentan? Bien, nosotros presentamos el miércoles pasado el informe anual en la Junta Departamental. Claro, el defensor o la defensora una vez al año tiene que presentar a la Junta su informe anual y darle la máxima difusión posible. Por eso agradecemos una vez más la invitación, porque dar difusión implica que otras personas asuman que hay un lugar en donde pueden reclamarle a la Intendencia y que no están, que no hay una respuesta única a esto. Nosotros separamos en general los asuntos por las temáticas o por las necesidades que nos llegan a nosotros, pero hacemos una separación más allá de las temáticas en la forma que nos llega, si es individual o es colectivo.
A nosotros al año nos llegan unos 1.300 asuntos individuales, 1.300 personas que plantean alguna cuestión de un reclamo, una vulneración, y además nos llegan en el entorno de 100 planteos colectivos. En esto nos parece importante esta primera categorización porque efectivamente los planteos colectivos nuclean a miles de personas. Claro, por ejemplo, en los planteos colectivos hay centenas de personas reclamándole a la Intendencia que no habilite el cambio de categorización del suelo de la Facultad de Veterinaria. Claro. Eso es un reclamo. Sí, y hay otro reclamo colectivo de personas que están reclamándole al Estado políticas distintas sobre el sinhogarismo en nuestro país. Uh-huh. Y hay otro colectivo de personas que reclaman en algunos barrios de acá del municipio B algunos cambios de movilidad o algunas líneas de transporte que deberían de cambiar, o su recorrido, sus horarios y demás. Entonces, en definitiva, nosotros tenemos estos reclamos. Los reclamos colectivos, nosotros tenemos una estrategia de trabajo para que los colectivos sigan teniendo su propia autonomía y asuman que esto también es contribuir a la agenda pública. Y los reclamos individuales, la estrategia de la Defensoría es agruparlos en temáticas. Entonces, yendo a las temáticas más comunes, primero la convivencia. La convivencia es el 40 y pico % de los reclamos de la Defensoría. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Y tiene que ver, nosotros creemos en ciertos procesos que se vienen dando y que a veces salen a la luz, pero que se vienen dando quizás por un bajo tono, de cambios en términos de las actitudes de los montevideanos. En los reclamos de convivencia hay la convivencia que uno podría esperar de vecinos y vecinas por ruidos molestos, por incumplimiento de alguna norma interna, los perros y demás. Pero en estos reclamos de convivencia hay reclamos de xenofobia. Bueno, eso fue algo que surgió de este informe y que particularmente creo que también a ustedes, pero porque es algo que rompe los ojos, pero me llamó mucho la atención, ¿no? Y además y estuve viendo que remarcabas un dato que me resulta importante remarcar, que en Montevideo cada vez nace menos gente. O sea, cada vez tenemos menos nacimientos, censo a censo, y tenemos una migración, ahora creo que se cortó un poco, pero bastante constante en los últimos 10, 15 años. El montevideano respondió mal a la migración, aparte, y da la impresión de que es un tipo de migración específica, ¿no? Que es contra los latinos, ¿no? Contra los dominicanos. ¿No? ¿Cómo lo ves? ¿El montevideano cambió? Bien, precisamente en nuestro informe, lo que nosotros queríamos mostrar eran algunos cambios estructurales. Hay un cambio estructural en Montevideo que es, disminuimos en 23.000 personas entre un censo y otro. En 12 años disminuimos 23.000 personas. Si nosotros quitáramos el efecto migración, que fueron unas 100 y pico de mil personas, fueron miles de personas, la disminución de la población de Montevideo sería muy superior todavía. Entonces acá hay un dato relevante. La migración cegó, es parte de nuestra vida cotidiana, es parte de la vida cotidiana de todos los municipios, con algún efecto mayor en los municipios centrales. Esto es típico de las migraciones. Los uruguayos cuando se han ido al exterior en general terminan viviendo, por lo menos en los primeros años, en el centro de las ciudades, que es donde se acumula más servicios, donde alguien puede conocer mejor el resto de la ciudad y demás. Ahora, hay colectivos de migrantes organizados en cooperativas ya. Hay colectivos de migrantes que han organizado sus barrios. Nosotros estuvimos el año pasado en Las Cañitas, un barrio muy colectivo en términos de sus acciones, que es conocido por el barrio de los dominicanos. Ahí hay muchísimo trabajo comunitario, hay ollas populares, hay un trabajo de limpieza del espacio, de vinculación de los dominicanos que llegan al país, de vinculación entre las familias. Sin embargo, nosotros lo que creemos es que hay dos componentes de este proceso de discriminación, que en algunos casos llega por su profundidad, digamos, a acciones xenofóbicas. Primero los vecinos y vecinas, las personas, las comunidades, y segundo, el propio Estado. Lo que hay que reclamarle al Estado en esto es necesario generar más espacio de conocimiento de las personas migrantes de
a qué país están llegando. Claro. Y al país que están llegando no necesariamente es el país de las normas. Por ejemplo, algunas acciones que han sido igual positivas, que yo creo que del Estado uruguayo. El gobierno pasado generó en la Ciudad Vieja un centro de referencia para personas migrantes. Y esto es muy interesante porque efectivamente en ese centro de referencia del MIDES, creado hace 3 años, una cosa así, que empezó a funcionar, las personas migrantes van y conocen todas las políticas sociales. Claro, para eso es necesario que tengan conocimiento del país en el que están. Sí, claro. Y ahí juega mucho la intendencia y los municipios. En esto de decir, bueno, los centros comunales pueden ser espacios de recepción. De referencia. De referencia. Hay, por ejemplo, en el municipio G, un centro de cuidados de primera infancia con un eje bien claro hacia niños y niñas en los primeros 3 años de vida, hijos e hijas de migrantes, y con una matriz racial, digamos, afro, que nos parece interesante, una política que ha generado la Intendencia de Montevideo, que ha desarrollado en un municipio concreto, y que lo que hace es generarle un espacio de cuidado a esas madres que tienen que ir al mercado laboral, pero que lo hacen sin redes porque no viene necesariamente toda la familia. Seguro. Entonces, en esto es muy importante. Yo te acabo de nombrar 2 casos bien potentes, bien interesantes, un gobierno nacional y de un municipio o un gobierno departamental. Ahora, nosotros lo que decimos es, cuando dialogamos con las personas migrantes que llegan a la Defensoría en términos de reclamos de discriminación o de reclamos de algún tipo de estafa de la que fueron víctimas, lo que tienen es que no encuentran una interlocución en el Estado, claro, necesariamente, o que estas normas no están, o que las normas que se le plantean no se le adecúan a su vida. Imagínate vos que una de las normas dice que los niños van a acceder a la educación pública casi inmediatamente. Eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque en general no necesariamente hay una respuesta de cercanía entre la escuela donde va el niño o donde se le asigna al niño y el lugar donde vive, claro. Viven. Ahora, si eso le pasa a alguien que hace 25 años vive en La Teja y le dicen, bueno, a tu hijo o hija le toca El Cerro o le toca Paso Molino, alguien dice, bueno, tiene sentido. El barrio, tiene sentido. Ahora, si la familia se alojó en una pensión en una pensión que está, no sé, en Jacinto Vera, y le generás una escuela en Positos, bueno, eso es muy difícil para sí, para que pueda llegar, sí, claramente. Entonces, nosotros lo que creemos es, hay que poner sobre la mesa, y este es el papel de la Defensoría, estas situaciones, vinculadas con un componente de convivencia entre algunos barrios, algunos vecinos y vecinas con los nuevos vecinos que tienen otras formas de actuar, otras prácticas. Es un choque vínculo cultural lo que digamos, estas situaciones de xenofobia, a ver si me explico bien. ¿Es una cuestión de racismo por una cuestión de piel específicamente o es una cuestión cultural del montevideano con el migrante? Yo creo que hay de las dos. Creo que hay una cuestión de racismo establecida, instalada. Uruguay es un país que todavía piensas aquella frase de somos una penillanura levemente ondulada y abierta al mundo, y esto no es así. Entonces, bueno, nosotros recibimos... A ver, Uruguay ha tenido casos de racismo, hasta los tiene hoy. Yo recordaba el día 19 de agosto, que fue la marcha de las personas viviendo en calle, el caso de Andrés, un vecino de Ciudad Vieja, que fue quemado vivo por vivir en calle y por ser negro. Uruguay todavía tiene, y la Defensoría es parte... porque ahí hubo una gestión con el Ejecutivo Departamental, tiene todavía la triste y lamentable historia de racismo estructural de la dictadura, excluyendo a las familias afro del barrio sur y de Palermo. Viven algunos de ellos y algunas de ellas en el municipio A. Todavía no hay una respuesta integral a esta situación. Uruguay tiene de manera cotidiana
planteos de racismo hacia niños, adolescentes en algunos lugares. Uruguay sigue teniendo casos de personas que contratan de forma informal y irregular a mujeres migrantes para que hagan el trabajo en una forma casi que semiesclava. Sí. Uruguay tuvo, no hace mucho, en Artigas, migrantes venezolanos a los que se les tomaban los pasaportes para que pudieran hacer el trabajo. Entonces, cuando nosotros nos planteamos esto, ¿con qué tiene que ver? Y nosotros creemos que tiene que ver con una práctica establecida, que luego, en esta práctica establecida, se dan algunos discursos más o menos mediatizantes del problema. Esto es, bueno, sí, hay un choque cultural, sí, efectivamente hay un choque cultural. Ahora, ese choque cultural también se da entre generaciones. Claro. ¿Qué es un choque cultural? Y un choque cultural es, hay prácticas distintas sobre el espacio público. Y eso es esperable. Lo que hay que lograr, ahí la Defensoría tiene mucho trabajo hecho y mucho planteo sobre esto, es que la resolución de esos conflictos en el espacio no vengan exclusivamente desde lo punitivo, sino que vengan en clave de mediación y en clave de cambios culturales. Volviendo al planteo sobre el racismo y la xenofobia, nosotros creemos que hay toda una matriz de discriminación que implica en primera instancia la negativa de esto, ¿no? Cuando se conoció la triste el triste descubrimiento en el caserío de los negros en Capurro. Ayer escuchaba a Gabriel Kirichi que decía algo sobre Montevideo. Montevideo era el puerto que recibía, que tenía la documentación que habilitaba, digamos, que recibía a los esclavos que venían de África para estas regiones. Entonces, no podemos decir esto es un proceso de los últimos años en función de la... Hay un racismo estructural, digamos. Hay un racismo estructural. Y montevideano. Exacto. Histórico, que tiene que ver con esto de decir, bueno, quien viene desde afuera, en términos de migración, viene a complicarnos la vida. Y de hecho, nosotros esto lo hemos comentado, lo decíamos en la Junta, los reclamos que llegan a la Defensoría sobre esta temática no solo son reclamos de migrantes que han sido discriminados, sino de personas que ya estaban establecidas, uruguayas ya establecidas hace años, que exigían a la Defensoría la defensa de su derecho de no tener un migrante al lado. Esto es demasiado complicado. Sí, o sea, total. Entonces, ahí el papel de la Defensoría es un trabajo de educación, claro. De planteo de sensibilizar a las personas, pero es muy complicado cuando alguien toma la acción racional. Yo me imagino la acción racional de abrir una computadora, buscar a dónde ir, digamos, escribir un correo electrónico y decir, me molesta tal vecina porque tiene prácticas de su país de origen. Y yo no quiero ese tipo de vecinos acá al lado. Entonces, alguien dice, bueno, efectivamente, ahí tenemos un problema cuando hay procesos, yo decía, el proceso de negación, acá nunca pasó nada, o el proceso de sensibilizarse con esta situación. Nosotros lo que nos parece es que nosotros lo que tenemos que hacer desde la Defensoría es explicitar que estos problemas están. Y estos problemas están, uno los puede cuantificar, pero más allá de lo cuantificable o no, que existan casos que lleguen a la Defensoría en un número relevante, es un problema porque no llega a toda la Defensoría. La Defensoría, por más trabajo que nosotros hagamos de llegar a los territorios, no está en todos los territorios, tiene debilidades importantes en términos institucionales. No, aparte hay una cuestión que queda, digamos, post el reclamo, ¿no? O sea, la persona viene, reclama, la Defensoría de alguna manera resuelve el inconveniente, pero bueno, después, de alguna forma, la Defensoría no puede estar atrás de todas las personas todo el tiempo, ¿no? O sea, hay una cuestión ahí que quizás por una cuestión logística, presupuestal, la Defensoría no puede estar atrás de los casos que ya se resolvieron, entre comillas, que después puede volver a haber otro problema ahí, ¿no? Que el vecino pueda volver a decir, otra vez tengo a este vecino acá al lado que tiene sus prácticas de su país de vuelta, ¿no? O sea, también es difícil eso, ¿no? Estar atrás de todos los casos, ¿no? Claro, hay parte de la estrategia de la Defensoría, porque por eso yo decía al principio,
es un interjuego entre la primera tarea, que es mejora de servicios, y la segunda, que tiene que ver con la promoción de derechos, es esto de articular con el Estado, con las oficinas públicas que ejecutan, y también con con el legislativo departamental especialmente, en esto de decir, bueno, si yo encuentro determinado quantum de problemas o este tipo de problemática, tengo que articular para que efectivamente hayan respuestas ya estructurales. Por lo pronto, ¿cómo es esa articulación con los organismos? Bien, ahí, y con la Junta especialmente, ¿no? Ahí hay algunas cuestiones que me parecen interesantes de tu pregunta. Es la Defensoría, el papel histórico que ha tenido es esto de plantear temas. Una vez planteados los temas, en la historia la Defensoría ha formado parte de muchas comisiones y forma parte de comisiones de trabajo en general con el Ejecutivo. Nosotros somos parte, por ejemplo, de una comisión que se planteó hace dos periodos en la Intendencia, que es una comisión del transporte, ¿no? Un espacio de trabajo sobre el transporte público en Montevideo, en donde está la Intendencia, están las empresas, están los trabajadores del transporte y están los usuarios. La Defensoría es parte de ese espacio de articulación, en función de algunos problemas que tenían que ver con movilidad. Y ahí nosotros trasladamos, en conjunto con la Coordinadora de Usuarios, que es un colectivo muy interesante, que hace un trabajo muy interesante en términos de reclamos permanentes sobre la mejora del servicio público. Entonces, la Defensoría ahí tiene un seguimiento de las temáticas de movilidad. Exacto. En términos de discapacidad, por ejemplo, nosotros, la Defensoría, hace un par de periodos, cuando estaba Ana Agostino, fue la institución encargada de monitorear el primer plan de accesibilidad del gobierno de Montevideo. Montevideo dejó de tener un plan de accesibilidad integral con compromisos de todas las áreas del gobierno, pero ahí estuvo la Defensoría planteando distintos avances que pudieran haber o avances que no hubieron, pero ahora hay un espacio participativo aprobado por la Junta Departamental con presencia de las organizaciones de personas en situación de discapacidad, y la Defensoría es una interlocutora de las personas en situación de discapacidad y también de la Intendencia de Montevideo. Por ejemplo, en el tema de discapacidad, atándolo con movilidad, el año pasado Montevideo se quedó sin taxis accesibles. Parte del trabajo de la Defensoría fue contribuir en la denuncia de esto y además contribuir en la mirada de las personas en términos de lograr una nueva licitación que genere las placas nuevas de taxis y que tome, por ejemplo, en cuenta una moción que aprobó por unanimidad la Junta de Montevideo de asumir que los taxis que van a ir llegando sean todos accesibles. Claro. Ahí tenés una normativa y acciones del Ejecutivo. El papel de la Defensoría ahora es preguntarle al Ejecutivo, estamos en eso, y lo vamos a presentar. ¿Cuándo se va a llevar a cabo, no? ¿Cuándo la licitación sabemos que se abrió? Se abrió la licitación. Bueno, se cerró, ¿cuántas nuevas chapas hay? ¿Cuántos taxis accesibles tenemos? ¿Cuándo van a estar? Exacto. O sea que tuvieron que articular en este caso con la Comisión de Movilidad Urbana de la Junta Departamental, que después se votó, y ahora con el Ejecutivo, digamos, para que accione. Nuestro papel, y esto me parece importante... Tuvieron en todas las etapas del proceso también, ¿no? Exacto, el papel de la Defensoría es ese, y además, y este es el desafío que tenemos especialmente en esta gestión, lo planteábamos en el informe de la Junta, el papel de la Defensoría es lograr una línea histórica común. Lamentablemente, una de las debilidades de la Defensoría es que empieza y termina con un defensor, con un titular. La verdad que los cuatro hemos hecho un esfuerzo por darle continuidad. Entre otras cosas, hay un gran diálogo. Una política de Estado, digamos, departamental de Estado. De hecho, me apoyo mucho en las tres personas que fueron titulares antes que yo, porque, entre otras cosas, tienen la experiencia, pero además para saber qué sucedieron en algunos temas. Entonces alguien dice, bueno, hemos logrado avanzar en la cantidad de ómnibus de piso bajo en Montevideo. Bueno, sí, lo hemos logrado. Ahora, nosotros hemos identificado un incremento, por ejemplo, de sillas mecánicas, digamos, sillas que contribuyen, digamos, a la movilidad, sillas de ruedas mecánicas o eléctricas.
Sin embargo, lo que estamos encontrando ahora es que hay un problema de que las sillas accedan a los ómnibus. Claro. Entonces, hay que ver el modelo de ómnibus si es compatible con el tipo de silla que... exacto, entonces aquellos problemas hoy se mantienen, o aquellos temas de interés se mantienen, pero los problemas son distintos. Claro. Entonces, por ejemplo, el miércoles pasado la Defensoría convocó, estoy como tirando ejemplos de cómo accionamos nosotros, la Defensoría convocó a un espacio de diálogo sobre Diógenes, sobre la situación de acumulación de vecinos y vecinas de lo que es el síndrome de Diógenes, de personas que acumulan, para que no se escuchan y no saben, es la persona que acumulan de todo en realidad, porque no es nada en específico, o sea, exacto. Cartón, papeles, recuerdos, etcétera, etcétera. Eso fue un tema que nos preocupó a nosotros en la Defensoría hace 3 periodos antes, digamos, en el entorno del 2010, una cosa así, cuando estaba Fernando Rodríguez en la Defensoría, y se generaron instancias de diálogo y propuestas normativas y una propuesta de protocolo que hoy en el 2025 lo que nosotros nos hemos planteado es, bueno, ¿qué ha pasado con esto? Efectivamente tenemos un protocolo claro sobre Diógenes y la vida ha cambiado mucho, entonces ya han cambiado los elencos de funcionarios, los elencos de tomadores y tomadoras de decisión. No hay un protocolo en Montevideo sobre esto. Nosotros tuvimos entrevistas en muchos comunales, o en varios comunales, y las respuestas a casos similares eran distintas. Entonces, efectivamente, no hay una única línea de trabajo. Pero además hemos tenido casos de personas con Diógenes, con un proceso de acumulación, en los cuales nosotros hemos contribuido articulando, pero que no siempre la articulación era en el mismo sentido. Entonces, lo que dijimos fue, pues bien, tenemos un problema, es un problema que está establecido, que puede, que nadie lo puede negar, porque reunidos con varias áreas sociales existe este problema. Hay que lograr en el 2025 un nuevo protocolo 2025 que asuma este problema. Segundo, hay que lograr, y ahí trasladaremos a la Junta de Montevideo, que haya una normativa y un debate legislativo claro sobre esto. Efectivamente, por ejemplo, en donde aparezcan las distintas definiciones. En la normativa no hay una definición de Diógenes. Específicamente sobre, claro. Entonces, y no se puede legislar también sobre algo que no sabe qué es, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros la semana pasada hicimos un conversatorio. Fueron equipos técnicos de varios municipios y de varios centros comunales, fueron equipos técnicos de UTE, del área social, y equipos técnicos y una dupla de técnicas del BPS. Entonces, bueno, tenemos que seguir acumulando para que todas las instituciones o las partes institucionales o las áreas institucionales asuman cuál es su papel en esto y que podamos llegar efectivamente un protocolo 2025 y además un debate legislativo que tome en cuenta esta categorización. ¿Qué es Diógenes? ¿Qué es acumulación? Exacto. ¿Qué es el síndrome de Noé? ¿Qué es la acumulación de animales? ¿Qué tipo de procesos más comunitarios tiene que haber? El debate en torno a si el tratamiento tiene que ser exclusivamente en territorio. Ahí nos decían, hay algunas dificultades. O si tiene que ser más a nivel central con un dispositivo que articule y dialogue con los territorios. Claro. Y además, ¿cómo se hace el seguimiento? Porque esto es importante. Porque en algunos casos, si las personas con estas... es una enfermedad, ¿no? Estamos hablando de gente que tiene una enfermedad, ¿no? O sea, claro. Interpreto que la persona... Uno puede ir a ayudarla, quizás sacarla de la situación de alguna forma, pero si no hay monitoreo... está a 2 minutos de que la persona vuelva posiblemente a recaer en su conducta, ¿no? Exacto, entre otras cosas porque las condiciones en las que entró en esa conducta tienen que ver con la soledad, tienen que ver con los años, entonces a medida que vayan pasando temas psicológicos, sociales. Hay alguna cuestión psicológica, hay aspectos psicológicos ahí, hay una cuestión de no contar con redes. Bueno, efectivamente no se soluciona con la limpieza. Y entonces ahí parte de la discusión es: tiene que haber una normativa, tiene que haber un protocolo y tiene que haber una evaluación. Un equipo trabajando. Y con respecto a la persona en situación de calle, porque también es parte del informe. Bien. Y justo, el 19 se cumplió, fue el día de las personas en situación de calle. Hubo incluso en la Junta Departamental se aprobó una moción con respecto al tema.
Hubo un debate muy interesante en la Junta Departamental con respecto a ese tema el día jueves. ¿Qué conclusiones saca el informe con respecto a esto? Bien, primero la Defensoría trabaja la temática de las personas sin hogar desde hace unos cuantos años. Fue también de las instituciones que dio la mala noticia, ¿no? Esto de dar malas noticias es parte del trabajo. Es parte de la tarea que se hace. Desde el 2006 hasta ahora no ha parado de crecer la situación. Nosotros presentamos el año pasado en la Comisión de Desarrollo Social un informe de la Defensoría que tomaba algo que hicimos este 19 de agosto, que es un monitoreo de la marcha. Porque nos parece interesante que en sí mismo las personas sin hogar tengan un espacio donde reclamar. Entonces, esto es una cosa muy importante, que tengan el derecho a reclamar. Nos parece fundamental, y el papel de la Defensoría en eso es contribuir a que puedan desarrollar ese derecho. Ya participamos en esta gestión de 2 marchas de 2 19 de agosto, y en aquel informe del año pasado y también en este de julio, nosotros decíamos, sigue incrementándose el número de personas sin hogar, tiene que haber necesariamente una política de Estado y una articulación y un diálogo urgente, ya. Con una mirada a largo plazo, en donde se acuerden primero la evaluación. Cuando también se presentó el informe de la Defensoría, fue parte del debate de la situación del sinhogarismo. Porque la primera conclusión a la que tenemos que arribar es que el problema de las personas sin hogar es que efectivamente no tienen hogar. Entonces, ninguna, y esto lo decía, y puede que no caiga simpático, digamos, pero ninguna de las 3 normativas que se han creado en este país vinculadas con las personas sin hogar han sido la solución. Yo decía, existió la ley... De hecho, sigue aumentando. Sigue aumentando, o sea, exacto. Lejos de resolver, de alguna manera, pareciera que está empeorando el problema. Exacto, pero además esta cuestión que tiene una lógica similar, que es la ley de vagancia, lo que dice es que si una persona efectivamente se demuestra a través de un juez que es un vago, que es alguien que no trabaja, que no tiene hábitos de trabajo, lo que puede hacer es expulsársela del departamento, digamos. La ley de faltas, que es de otro gobierno, digamos... bueno, ahí había un debate con el Mides entre, digamos, qué rol tenía la Intendencia con las personas en situación de calle con el tema de la ley de faltas, ¿no? El gobierno anterior, Lema acusaba a la Intendencia, ¿no? No, pero ahí hay una cuestión que me parece que es importante, que es la ley de faltas, en estricto rigor, lo que hace es trasladar a la persona del punto A al punto B. Eso es lo que hace la ley de faltas. No resuelve el problema. No está resolviendo el problema. Lo está corriendo para otro lado, digamos. Exacto. Y de nuevo, acá la ley de faltas fue creada por otra fuerza política. La ley de internación compulsiva es otra ley similar que tiene que ver con los casos de consumo problemático, hay ahí alguna cuestión vinculada con la salud, pero en estricto rigor lo que soluciona la ley de faltas, nosotros decíamos, mueve la persona del punto A al punto B, la ley de internación compulsiva la mueve del día A al día B. Claro. ¿Por qué? Porque la persona, una vez que se estabiliza, vuelve a salir. ¿Pero vuelve a salir a dónde? A la calle. ¿Vuelve a salir en qué condiciones? Y esto me parece importante. Condiciones de estar sin hogar, no hay una vivienda, no hay un vínculo con la vivienda, en una condición de no tener redes comunitarias ni redes familiares, en una condición de no reinsertarse en el mercado laboral, en una condición de estar cerca de volver a caer en algún consumo problemático, en una situación a veces de revinculación con el mundo delictivo, en el caso en que haya salido de la cárcel. Las personas que salen del sistema carcelario, esto lo hablábamos con Petit, que ahora deja de ser el comisionado parlamentario, sí, y pasa a integrar la institución de derechos humanos. Petit nos decía, es un problema que pasa de un lado a otro. Cuando nosotros estuvimos en una asamblea de vecinos y vecinas en Santiago Vázquez, nos decía, bueno, este es un problema. Salen del lugar, se van a una plaza. ¿Y qué mecanismos tenemos como Estado para reinsertar a esas personas? Entonces, cuando se presentó el informe de la Defensoría, nosotros decíamos, de no mediar políticas de largo plazo, esto va a seguir incrementando. Se sigue atacando la consecuencia y no la causa real del problema. Exacto. ¿No? Es patear la pelota para adelante, digamos. Exacto. Nosotros, por una cuestión de equipo, digamos, no pudimos estar en la presentación que hubo en el Mercado Modelos, pero solicitamos al Mides una entrevista para ver qué puede hacer la Defensoría. En términos de decir, bueno,
¿qué podemos hacer desde los derechos? Y una cuestión que me parece importante de la Defensoría es, en el tema calle, nosotros participamos del Consejo Consultivo de Calle, seguiremos participando además, y ahí planteamos la necesidad de tener una comisión en donde las personas sin hogar tengan un espacio en donde reclamarle al Estado. Porque no es vida, ¿no? Porque no es vivienda el refugio. Lo decíamos en el informe presentado a la Junta. El refugio no es vivienda. En todo caso, es una alternativa de emergencia. Ahora, esa alternativa de emergencia, en el caso de muchas mujeres, es una alternativa, especialmente porque son más mujeres que habitan en los refugios 24 horas. En el caso de las mujeres, es una situación casi que permanente, de la mitad de su vida. Y de muchos niños y niñas. Algo que debería ser una solución provisoria, ¿no? Como las ollas, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces ahí, esto tiene que ver con Uruguay. Uruguay tiene, el otro día algún edil decía una frase que me pareció muy interesante, decía, tiene como este fetichismo normativo, esta cosa de yo creo una normativa determinada y con eso tengo una solución. La normativa no es la solución. Per se no resuelve nada. Per se no resuelve nada. Definir algunos programas tampoco resuelve nada. Ahora, el papel, de nuevo, en términos de dar a conocer la Defensoría, el papel de la Defensoría es decir, bueno, las personas que habitan los refugios tienen derecho a reclamar cuando, por ejemplo, hay un colchón con chinches. Las personas que se atienden al refugio o que están o que están en la calle o que están sin hogar, tienen derecho a reclamarle al sistema de salud que les atienda. El sistema de salud tiene la obligación de atender a las personas en esta situación. Las personas que habitan, además, los refugios o que están sin hogar, tienen derecho a procesos identitarios, vinculación con el mundo laboral, atención en salud mental. Y esto está vinculado con los vecinos que están que tienen techo, porque ahí está también parte del reclamo. Los vecinos que tienen techo, en muchos casos, llegan a la Defensoría planteando que efectivamente el Estado no está cumpliendo con su papel de dar una solución de vivienda. Entonces vamos mucho más atrás. La Constitución nos da el derecho constitucional de tener una vivienda. Bueno, hagámoslo valer. Exacto. Alguien tiene que decir que efectivamente es una responsabilidad del Estado. Por tanto, cuando nosotros empezamos en el debate o en el tratamiento de un asunto vinculado con una persona que habita en calle, lo que tenemos que terminar es en esta cuestión de todos los problemas de los que es parte esta persona. Entonces, creemos que el trabajo de la Defensoría es seguir en el Consejo Consultivo de Calle, participar del espacio de derechos humanos que se creó para que haya un seguimiento de los reclamos de las personas y seguir instalando en agenda el diálogo interinstitucional, interpartidario y con todos los interposibles, digamos. Acá nadie puede plantearse que tiene la varita moral como para plantear, bueno, esto se hizo, se va a solucionar solo conmigo o no se va a solucionar porque estás vos, sino que hay que lograr que efectivamente la solución vaya con una mirada a largo plazo. Entonces, sobre la situación de personas sin hogar, hay que generar mecanismos de política de Estado. Para los países ha sido, para los países, incluso países europeos, digamos, con otro potencial, con otra situación económica más robusta, digamos. Exacto. Ha sido una cuestión de muchos años solucionar. Ahora, lo que no es solución es transferir a las personas del punto A al punto B. Esto que hizo París cuando tuvo algún festejo, me pareció terriblemente triste. Sí. Siempre pasa en los grandes eventos deportivos, bueno, pasó en Brasil también. Exacto. ¿No? Entonces uno mira y dice, bueno, ¿qué hacemos a las personas? Las corremos del lugar. Lo que nos parece que tiene que tener Montevideo, y esto es otro tema que ha trabajado la Defensoría, es decir, tenemos 23.000 personas menos, pero tenemos 50 y pico de mil viviendas vacías. Sobre esto trabajó la Defensoría. Eso te quería consultar, porque no sé qué tema podría tocar ahí la Defensoría con respecto a la cantidad de, por ejemplo, de viviendas que tienen deuda importante con la Intendencia de Montevideo, que quizá la Intendencia de Montevideo pueda expropiar de alguna forma para poder brindar esta solución real, ¿no? Porque es como decís vos, podemos tener un montón de programas, un montón de legislación, pero queda muerto, es letra muerta si no hay una infraestructura que sustente. En este caso, ¿qué rol puede jugar la Defensoría para poder recuperar de alguna forma estas viviendas y poder brindar una asistencia de vivienda a personas que lo necesiten, ¿no? Porque bien,
ahí hay algunas cuestiones que me parecen interesantes. La Defensoría en el 2012, una cosa así, generó una identificación, un mapeo de fincas abandonadas en el municipio B. Cientos. Se sumó ahí el municipio CH y el municipio C en esto de identificar y mapear. De ahí se generaron algunas agendas de trabajo que terminaron en el programa Fincas Abandonadas de la Intendencia. Yo sé que hay un debate a nivel nacional sobre las viviendas abandonadas. Creo que hay mucho para trabajar en el papel que tiene que tener ahora la Defensoría, es decir, bueno, efectivamente sigue estando el problema de las viviendas abandonadas, sigue estando en un nivel bastante importante. Nosotros presentamos, o fuimos parte de la presentación de un libro que se llama Vacíos Urbanos, que recoge varias investigaciones de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. Lo presentamos en la biblioteca de la Junta de Montevideo, en la previa de los procesos electorales. Nos parecía que era un buen aporte en términos de debate de la Defensoría, y participaron todos los partidos políticos, representantes de todos los partidos políticos. Y ahí la gente de Facultad de Arquitectura decía, bueno, por una cuestión de la fricción o la relación oferta-demanda, 4 puntos de 4% de viviendas vacías, y es atendible, digamos, es esperable, porque bueno, la gente fallece, se muda, se divorcia, cambia es un de número trabajo, esperable, digamos. 5%, estaría dentro de los promedios. Exacto, 5% ya está bien. Ahora, nosotros tenemos barrios que estamos hablando más del 15% de viviendas vacías. Hay barrios enteros que perdieron, creo que comentabas el otro día, no sé si fue el caso, creo, del municipio G, si no me equivoco, que perdió 15.000 personas, ¿puede ser? El municipio perdón. De las 23.000 personas, o sea, si tomamos en cuenta los dos censos, del 2011 y el 2023, solo 2 municipios, el B y el CH, ganaron en población. Solo 2. Sin embargo, si uno toma los municipios centrales, C, B, CH, el incremento de construcción de vivienda es enorme. De hecho, Montevideo, más o menos en ese periodo, cuando perdía 23.000 personas, generó la autorización de unas 30 y pico de mil viviendas promovidas. Sin contar acá otras viviendas que se han construido por fuera de esto, y sin contar el aporte de la vivienda cooperativa, claro, que en algunos barrios es es muy importante. Y tan importante a veces como la vivienda promovida. Entonces, pero nosotros tomemos solo que son 35.000 viviendas que se construyeron. Sabemos que hay un subregistro. Sí, claramente. Diciendo. Yo tengo 30 y pico de mil viviendas nuevas y tengo 23.000 personas menos. No puedo tener tantas personas en situación de calle. Y mucho menos puedo tener, y ahí las viviendas nuevas de alguna manera sí ayudan a explicar que hayan decenas de miles, más de 50.000 viviendas vacías. Entonces, si yo tengo un barrio con un 15, un 16, un 18% de viviendas vacías, estoy teniendo un problema, porque entre otras cosas, los barrios en los que tengo este problema son barrios centrales, son barrios que tienen todos los servicios, que tienen cercanía, que tienen escuelas, en algunos casos, con un número bajo de niños y niñas, que tienen centros educativos, que tienen centros de salud. Entonces, bueno, plantear el debate es el papel de la Defensoría. Llevarlo en términos de debate barriales es el papel de la Defensoría. Le guste a quien le guste. A quien le guste, sí, claro. Efectivamente, la Defensoría... A veces tienen que ser el malo de la película y bueno, pero alguien tiene que denunciar, ¿no? O sea, a ver, alguien tiene que ir y decir, bueno, esto no se está cumpliendo, esto hay que controlar. Es parte de la democracia, ¿no? Para eso están los organismos de contralor. Exacto. La Defensoría, además, una de las cuestiones que nos planteamos es, cuando nosotros nos llegan temáticas puntuales, por ejemplo, el tema de caños rotos, veredas rotas, arbolado y demás, contenedores, nosotros lo que hacemos es agruparlas en temáticas. ¿Por qué las agrupamos en temáticas? Porque es, primero, muy difícil para la Defensoría dar seguimiento a la casuística, que es, imagínate, enorme. Entonces, lo que hacemos es agrupar, y nosotros lo que transmitimos es, no puedes, a ver, naturalmente en el Estado lo que hay son oficinas que están especializadas en demorar las respuestas y en decir que en esa oficina no es la... No se resuelve. ¿No? Entonces esto... Es una de las grandes quejas. Sucede con los entes públicos, con la intendencia, con los municipios, con los centros comunales, con todas las áreas de política pública. Ahora,
quizás un tema de comunicación también de parte de estos organismos que no le logran informar, digamos, fehacientemente a las personas de, mira, este trámite se hace en tal lugar y tenés que llevar tal y tal y tal cosa. Exacto. Incluso ahí hay una cuestión que nos parece que es importante, es esto de decir, bueno, ahora, yo decía tiempo y cambio de lugar, digamos, ¿no? Ahora, ¿quién tiene capacidad para hacer que la demanda y su reclamo sea más veloz? ¿Quién tiene más espalda? Entonces, Por si yo supuesto. tengo la capacidad de contratar un abogado que vaya y haga un reclamo a la Intendencia de Montevideo porque tiene un caño de saneamiento roto en mi patio, bueno, es probable que lo mío sea Más rápido que totalmente. Entonces, y si lo tuyo es a través de un reclamo y tenés 15 reclamos, ¿no? Y 2 años, bueno, es complicado y hay una cuestión de desgaste y hay una cuestión de fastidio, ¿no? de fastidio, y entonces parte de la pregunta que le hace la Defensoría en general al gobierno, en este caso al departamental, es decir, bueno, en estos casos, ¿cómo se logra buscar alguna solución para que hayan algunos mecanismos a través del cual, si una persona reclama en tanto tiempo, tantas veces, y además la propia intendencia, cuando hace la supervisión del problema, dice efectivamente tiene razón la persona, bueno, ¿cuánto tiempo más tiene que esperar? Claro, ¿cuánto demora antes que se tome la resolución y se resuelve el problema? No Exacto. tengo problema en la vereda. Bueno, está bien, el vecino tiene razón. Bueno, ¿cuánto demoran en poner la vereda, no? Exacto. Entonces, en esto, este es parte del debate que plantea la Defensoría. Ahora, nosotros no lo llevamos, hay quienes a veces intentan llevarlo a la cuestión del ABC o del servicio concreto. Nosotros lo que decimos es, si hay una persona que tiene la vereda rota porque hay un caño roto, efectivamente, claramente ahí no hay responsabilidad del propietario frentista, digamos, de la casa, es una responsabilidad del Estado. Ahora, lo que está haciendo el Estado ahí es vulnerar el derecho de accesibilidad de un montón de personas. Sí, claro. Porque si uno pone en algunos mapas que presentábamos, por ejemplo, la situación de accesibilidad en términos de traslado, de discapacidad en términos de traslado, que usan silla de ruedas, que tienen algunos problemas de movilidad, hay barrios que es importante. Sí, total. Entonces, nosotros tenemos que asumir que, por ejemplo, el 30% de las personas tienen algún tipo de discapacidad. Bueno, es un dato muy, muy importante. Entonces, si yo no tengo la vereda construida y las personas... 3 de cada 10, para que quede Claro, bastante en claro que es un montón. Es un montón. Es un montón. Y si yo tengo en barrios que efectivamente no puedo trasladarme por la vereda, estoy vulnerando el derecho de esta persona. Y esto sucede en barrios periféricos, pero también en barrios centrales. Entonces, el papel de nuevo de la Defensoría es decir, tomamos estos casos que parecen ser del ABC puro y duro y lo trasladamos en términos de vulneración de derechos. Si hay un problema de medio ambiente, por ejemplo, de basurales que se generan o de contenedores que no se mantienen o lo que se nos ocurra, bueno, efectivamente no hay solo un problema de gestión. No. Hay un problema de vulneración de derechos. De derechos. Y ahí es donde acciona la... Exacto. Y a veces la vulneración de derechos la lleva adelante un privado y a veces la vulneración de derechos la lleva adelante con la misma intendencia, el mismo Estado, digamos. Exacto, el Estado. Y a veces la lleva en combinación el Estado y un privado. Porque, por ejemplo, cuando alguien reclama porque hay una fábrica que está contaminando, ¿no? Y tiene un problema ahí, y va a la Intendencia o al Estado y hay una demora del Estado para responder sobre la contaminación, hay, se quiera o no, una combinación entre la vulneración de derechos que inició la contaminación y la vulneración de derechos de un Estado que no responde. Exactamente. Entonces, bueno, ese es parte ese articular, digamos, en ese tema. Bueno, vamos a invitarte de vuelta, porque la verdad que me pareció súper interesante el tema. Nos queda un poco tema afuera, el tema de transporte, pero me gustaría invitarte nuevamente para que lo podamos estar conversando, porque está buenísimo que la gente sepa que tiene un lugar, digamos que hay un lugar dentro en este caso de la Intendencia de Montevideo que se ocupa de controlar y de verificar que no se estén vulnerando los derechos de las personas, que las personas puedan acceder a los servicios. Por eso coincido contigo y también pensaba cuando íbamos a hacer esta nota de la importancia de que el vecino y la vecina sepan que cuentan con
con un organismo que le puede ayudar a que se respeten sus derechos, a que tengan, digamos, una mejor calidad de vida, porque en definitiva es eso, ¿no? Así que agradecerte, Daniel, que hayas venido acá con nosotros. Y como hago siempre con todos los invitados, ahora que estás en vivo, te obligo al aire a que vuelvas a la Mesa Roja. Bueno, acá estaremos de nuevo. Cuando quieran. Vamos arriba. Nos dio el ok, Daniel Arbulo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Defensor del vecino y la vecina de Montevideo.